Ay, mija, imagínate despertar un día y encontrar a tu propia madre en la cama con tu marido, ese pendejo que juraba amor eterno. No manches. Yo, Elena, con 65 años ahora, pero entonces una chamaca de 25, sentí que el mundo se me caía encima. ¿Tú qué harías? Dime en los comentarios, ¿has vivido algo así en Puebla o en tu pueblo? Porque esta historia que te voy a contar es de esas que te dejan con la boca abierta, llena de drama y traición, pero también de cómo una mujer como yo, de un pueblito chiquito al lado del río en Puebla, aprendió a levantarse con más fuerza que un volcán en erupción. Si te gusta esta historia dramática, suscríbete al canal para más relatos de noche y comenta de dónde me escuchas, de México o del mundo. Todo empezó en aquel entonces, cuando mi vida parecía un sueño hecho de maíz y chile. Vivía en un ranchito humilde pero bonito, de esos con techos de teja roja y paredes encaladas de blanco, justo al borde del río Cholula, donde el agua canta todo el día como una serenata eterna. Mi casa era pequeña, 2 cuartitos, una cocina con fogón de leña donde yo pasaba horas moliendo nixtamal para hacer tortillas frescas, y un patiecito atrás lleno de gallinas picoteando y un naranjo que daba las frutas más dulces que has probado. El olor a tierra mojada después de la lluvia, mezclado con el humo de mi comal, era mi paraíso. Yo era Elena, la que todos en el pueblo conocían por mis pozoles legendarios, esos que cocinaba con maíz blanco, carne de puerco bien sazonada con ajo, cebolla y chiles guajillo, que picaban justo lo suficiente para hacerte sentir vivo. Las vecinas venían a pedirme recetas, pero yo siempre les decía, el secreto está en el amor que le pones, comadre. Mi marido, Miguel, era el hombre más guapo del pueblo, alto como un árbol de ahuehuete, moreno por el sol de trabajar todo el día en el taller de mecánica, con ojos negros como café tostado que me derretían cada vez que me miraban. Trabajaba arreglando camiones y tractores en el taller del señor Ramírez, allá por la carretera principal, y ganaba lo justo para que no nos faltara nada. Llegaba a casa oliendo a aceite y metal, con las manos callosas, pero siempre con una sonrisa que iluminaba todo. Elena, mi reina, ¿qué cocinaste hoy?, me decía mientras me abrazaba por la cintura, y yo me reía como tonta, sintiendo su calor contra mi espalda. Éramos felices, mija, de esa felicidad simple que no pide mucho. Un beso al amanecer, una cena compartida bajo las estrellas y nuestro hijito Pedro, un gordito de 2 años, con cachetes como tamales, que corría por la casa gritando «¡Mamá, papá!», con esa voz chillona que me hacía derretir el corazón. Pedro era mi sol, mi todo. Nació en una noche de tormenta, cuando el río rugía como bestia enojada, y desde ese día fue mi alegría. Lo veía jugar en el patio con palitos y piedritas, inventando mundos enteros. Y yo pensaba, gracias, Diosito, por esta bendición. Estaba embarazada de mi segunda, Ana, que pateaba en mi panza como si quisiera salir a bailar mariachi. Miguel estaba loco de contento. Va a ser una niña preciosa como su mamá, me decía mientras me besaba la barriga, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Los domingos íbamos a la plaza del pueblo, a oír la banda tocar rancheras, comiendo elotes asados con mayonesa, chile y queso. Miguel, mi amor, ¿cómo estuvo el día?, le preguntaba yo al atardecer, cuando él llegaba cansado pero feliz. Bien, Elena, pero nada como tus brazos, respondía él, y nos sentábamos en el porche a platicar de todo y nada, con Pedro dormido en mis piernas. Pero la vida, ay, mija, no es un corrido sin espinas. Mi papá, don Arturo, era un campesino recio, de esos que se levantaban antes del alba a trabajar la milpa, plantando maíz y frijoles en las tierras fértiles del valle. Era un hombre de palabra,
con bigote espeso y manos como raíces de árbol, que nos enseñó a mí y a mis hermanos a valorar el sudor honesto. Mamá, doña Luisa, era diferente, una mujer hermosa, con cabello negro como noche sin luna, ojos verdes que hipnotizaban y una figura que, incluso después de 4 hijos, parecía de jovencita. Siempre se arreglaba con polvos en la cara, labios rojos como chiles maduros y vestidos que marcaban su cintura. Hija, una mujer debe verse bien siempre, me decía, y yo la admiraba, pensando que era solo vanidad de las de antes. Cuando papá murió, fue como si el cielo se nos cayera encima. Tenía solo 48 años, un infarto en el campo mientras araba la tierra, y nos dejó a todos en shock. Mamá lloró como Magdalena, se tiraba al suelo gritando, «¡Arturo, no me dejes!». Y nosotros, los hijos, tuvimos que sostenerla. Yo era la mayor, con 25 años ya casada, y mis hermanos menores, Javier de 14, rebelde como diablillo, Rosa de 10, calladita y pegada a mis faldas, y el chiquito Luis de 6, con carita de ángel y ojos azules heredados de algún abuelo lejano. La casa de mis padres era grande, con corral para animales y un huerto de tomates y chiles. Pero después de la muerte de papá, las deudas salieron como fantasmas. Había prestado dinero para semillas y el banco vino a cobrar. Señora Luisa, la deuda no muere con el deudor, dijo el gerente con cara de piedra, y mamá, que nunca había trabajado, se desmoronó. Yo no podía dejarlos solos. Mamá, vengan a vivir conmigo, le dije, aunque mi casa era chiquita y con el bebé en camino sería un apretujón. Miguel frunció el ceño al principio. Elena, ¿dónde vamos a meter a todos? Ya con Pedro y la que viene estamos justos. Pero yo insistí. Son mi familia, mi amor, nos arreglamos como siempre. Él, que era bueno en el fondo, accedió y ayudó a traer los muebles en su camioneta vieja. Mamá llegó con los ojos hinchados, abrazándome fuerte. Gracias, hija. No sé qué haría sin ti. Los primeros días fueron duros, pero bonitos. La casa se llenó de ruido. Javier y Rosa peleando por tonterías, Luis llorando por papá y mamá sentada en la cocina mirando al vacío. Yo cocinaba para todos, haciendo moles y enchiladas que llenaban el aire de aromas picantes, y Miguel llegaba a ayudar, contando chistes para animar el ambiente. Poco a poco, mamá empezó a recuperarse. Lavaba la ropa en el río, cantando corridos antiguos, y se arreglaba como siempre, con perfume de jazmín que compraba en el mercado. Mamá, ¿estás de luto? ¿No te parece mucho?, le decía yo, y ella respondía con una sonrisa traviesa. Ay, Elena, el luto es en el corazón, no en la cara. Pensé que era su manera de sobrellevar el dolor, y no le di importancia. Miguel la trataba bien, como a una suegra, preguntándole, ¿cómo se siente hoy, doña Luisa? Y ella le respondía coqueteando un poquito. Bien, yerno, gracias a ti que eres tan atento. Yo me reía, pensando que era inocente, que mi familia se estaba uniendo de nuevo. Pero algo empezó a picarme, como una espinita en el dedo. Mamá pasaba más tiempo platicando con Miguel cuando él llegaba del taller, ofreciéndole café fresco. Siéntate, Miguel, te ves cansado, déjame servirte. Él se sentaba, riendo de sus cuentos, y yo, ocupada con Pedro o la costura que hacía para ganar unos pesos extra, no lo notaba tanto. Hacía vestidos para las señoras del pueblo, remendaba pantalones, y eso ayudaba a estirar el dinero. Una noche, mientras amamantaba a Pedro, oí risas bajas en la cocina, y cuando entré, los vi sentados cerca, mamá tocando el brazo de Miguel. Solo charlábamos del taller, dijo él, y mamá agregó, sí, hija, nada más. Me dio un vuelco el estómago, pero lo achaqué al embarazo, a las hormonas locas. Los meses pasaron y mi panza crecía como calabaza en huerta.
Miguel me mimaba, trayéndome dulces de leche de cabra del mercado, y mamá ayudaba con la casa, cocinando tamales que competían con los míos. Elena, tu mamá es una maestra en la cocina, decía Miguel, y yo sonreía orgullosa. Pero en el fondo notaba cómo mamá se arreglaba más cuando él estaba cerca, poniéndose collares de plata y perfumándose el cuello. Es solo vanidad, me decía a mí misma, no seas paranoica. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, vi a mamá y Miguel en el río, lavando la camioneta juntos, salpicándose agua y riendo como chamacos. Mi corazón latió fuerte, como tambor en fiesta, pero lo ignoré, pensando, son familia nada más. El parto de Ana se acercó y el pueblo entero estaba emocionado. Las comadres venían a traerme hierbas para el té, diciendo, va a ser una niña fuerte como tú, Elena. Miguel estaba nervioso, paseando por la casa. Mi amor, ¿necesitas algo? Y mamá me masajeaba la espalda. Tranquila, hija, yo estuve ahí 4 veces. La noche que rompí aguas fue un caos bendito. La partera doña Carmen llegó con sus bolsas de remedios, y después de horas de dolor que me partían el alma, Ana nació gritando como leoncita, con carita roja y pelo negro como el mío. Miguel lloró como niño. Es perfecta, Elena, nuestra princesita. Mamá la tomó en brazos. Igualita a ti de bebé, hija. Esa noche, con Ana en mi pecho y Pedro dormido al lado, sentí que todo valía la pena. Pero los días posparto fueron duros. Yo cansada, amamantando cada 2 horas, cambiando pañales de tela que lavaba a mano, y la casa llena. Mamá ayudaba más, lavando platos y cuidando a Pedro. Pero noté que pasaba ratos largos con Miguel en la cocina, platicando bajito. ¿De qué tanto hablan?, pregunté una vez, y mamá respondió, de la vida, hija, de cómo extrañamos a tu papá. Miguel agregaba, sí, Elena, solo eso. Una vecina, doña Rosa, me dijo un día en el mercado, cuidado, comadre, tu mamá es muy guapa y los hombres son débiles. Me reí, pero por dentro me quemaba como chile en la lengua. Y entonces, una tarde calurosa, mientras yo dormía la siesta con Ana, desperté con un presentimiento feo. El sol entraba por la ventana como fuego, y la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Me levanté despacio, con el corazón latiendo como loco, y caminé hacia la cocina, donde oí murmullos y risas ahogadas. Me detuve en seco, con los pies clavados en el piso de tierra como raíces profundas, y agucé el oído hacia esos sonidos que flotaban en el aire caliente de la tarde. Eran voces suaves, entremezcladas con carcajadas contenidas, como si alguien intentara no despertar a un fantasma. Mi pulso se aceleró aún más, un tamborileo salvaje en el pecho que me hacía sentir que el aire se espesaba a mi alrededor. Empujé la puerta de la cocina con cuidado, y allí estaban ellos. Mamá inclinada sobre la mesa, con una mano en el hombro de Miguel, y él mirándola, con ojos que brillaban de una manera que yo no había visto en meses. Se separaron rápido, como gatos culpables, y mamá soltó una risa nerviosa. Ay, hija, nos pillaste contando chistes viejos del pueblo. Miguel asintió, pasándose la mano por el cabello. Sí, Elena, nada más que eso, platicando del taller. Pero en ese momento, un escalofrío me recorrió la espina, como si una corriente fría del río hubiera entrado por la ventana abierta. Desde que mamá y los chamacos se instalaron en casa, todo se volvió un remolino de ruidos y olores nuevos. La casita, que antes era nuestro nido tranquilo, ahora rebosaba de vida caótica. Javier gritando por el patio, persiguiendo gallinas con un palo. Rosa pegada de falda, pidiendo cuentos de princesas aztecas. Y el pequeño Luis lloriqueando por cualquier cosa, extrañando el abrazo firme de papá. Yo me desdoblaba como tortilla en comal caliente, cocinando para 7 bocas, lavando montañas de ropa en el río al amanecer y atendiendo a Ana
que mamaba como lobezna hambrienta. Miguel seguía saliendo al taller antes del alba, pero volvía más tarde, con excusas de un camión extra que arreglar o el jefe me pidió horas extras. Al principio lo creí, porque el dinero escaseaba con tanta gente, y yo misma cosía hasta la medianoche para sacar unos pesos vendiendo manteles bordados en el mercado. Pero mamá, ¡ay! Esa mujer era un enigma envuelto en perfume barato. Siempre había sido coqueta, con esos ojos verdes que atrapaban miradas como redes de pescador, pero ahora parecía florecer en mi propia casa. Se levantaba tarde, se acicalaba frente al espejo roto de la sala, aplicándose polvos que dejaban un rastro blanco en el aire, y se ponía faldas que ondeaban con el viento como banderas en fiesta. Mamá, ¿para qué tanto arreglo si estamos en luto?, le pregunté una vez, mientras molía chile para el mole. Ella se giró con una sonrisa pícara. Hija, el duelo no apaga la llama de una mujer, solo la hace brillar más fuerte. Sus palabras me sonaron extrañas, como un eco de algo prohibido, pero las dejé pasar, pensando que era su forma de combatir la tristeza que aún le nublaba el rostro cuando mencionaba a papá. Lo que empezó a carcomerme como gusano en mazorca fue cómo mamá siempre encontraba excusas para estar cerca de Miguel. Si él llegaba sudado del taller, ella le ofrecía agua fresca con limón. Toma, yerno, que el sol de Puebla quema como infierno. Él se sentaba, exhausto, y ella se inclinaba para servirle rozando su brazo con el suyo. Yo los veía desde la esquina, con Ana en brazos, y un nudo se formaba en mi garganta. Miguel, ¿todo bien?, intervenía yo, y él respondía rápido. Claro, mi amor, solo descansando, pero notaba el cambio en él. Olía a un aroma floral que no era mío, un perfume dulzón como jazmines silvestres, y sus ojos se desviaban cuando le preguntaba por su día. Una noche, mientras fregaba platos bajo la luz tenue de una vela, lo encontré susurrando con mamá en el patio. Doña Luisa, eso no está bien. Shh, nadie se entera, es solo un secretito. Me escondí detrás de la puerta, el corazón latiendo como campana de iglesia, pero no alcancé a oír más. Y luego vino lo de la plata. Mamá empezó a pedirme dinero para comprar hierbas medicinales o un poco de maíz extra para los chamacos. Hija, es solo por esta vez. El mercado está caro, decía con voz suplicante, y yo, tonta de mí, sacaba de mis ahorros de costura, pensando en ayudar a la familia. Pero una tarde, al ir al cantina del pueblo a comprar refrescos para una visita, oí chismes de las comadres. Esa Luisa, siempre en la lotería, apostando como si tuviera oro. Mi estómago se revolvió como pozole mal cocido. ¿Lotear? ¿Mi mamá, viuda reciente, jugándose la poca plata en juegos de azar? Confronté a Javier, el rebelde de la casa. Hermano, ¿sabes algo de mamá y el dinero? Él bajó la vista. Sí, Elena, la vi saliendo al cantina un par de veces, con boletos en la mano. El enojo me subió como vapor de olla. ¿Y no me dijiste nada? Pensé que lo sabías, hermana. Miguel, por su parte, parecía saber más de lo que admitía. Una vez lo pillé dándole unas monedas a mamá a escondidas. Toma, suegra, para lo que necesites. Cuando le pregunté, se enrespó. Solo la ayudo, Elena, es tu mamá. Pero sus excusas sonaban huecas como tambor vacío. Empecé a notar cómo él volvía a casa con menos dinero, alegando gastos en el taller, y mamá aparecía con chucherías nuevas, un collar barato, un frasco de perfume. ¿De dónde sacas eso, mamá?, inquirí, y ella evadía. Regalos de una amiga, hija, no seas celosa. ¿Celosa yo? No, era desconfianza pura, como sal en herida abierta. Las noches se volvieron insomnes, con Ana llorando y yo dando vueltas en la cama,
oliendo ese perfume extraño en la ropa de Miguel que colgaba en el tendedero. Una mañana, mientras barría el patio bajo un sol que picaba como avispa, encontré un papel arrugado en el bolsillo de su camisa, un boleto de lotería viejo, con números tachados. «Miguel, ¿esto es tuyo?». Lo enfrenté al desayuno. Él palideció. «No, Elena, debe ser de Javier». Pero Javier negó. «Yo no juego eso, hermano». Mamá intervino rápida. «Ay, será mío. Lo perdí ayer». Sus mentiras se enredaban como hilos de telaraña, y yo sentía que algo oscuro se tejía en mi propio hogar. Las vecinas susurraban en el mercado. «Cuidado con Luisa, Elena. Esa mujer tiene fuego en las venas». Yo las ignoraba, pero por dentro, el Shin crecía como maleza en el huerto. El clímax de mis sospechas vino con el teléfono. En aquellos tiempos teníamos un aparato viejo en la sala, de esos que suenan como trueno. Una noche, mientras preparaba tamales para la cena, sonó el timbre. Contesté, pero del otro lado solo oí silencio. Luego una voz de mujer. «Miguel, ¿estás solo?». Colgué temblando, y cuando le conté, él juró. «Debe ser error, mi amor». Pero al día siguiente, revisando sus cosas mientras él estaba en el taller, encontré un mensaje garabateado en un papel. «Nos vemos en el río al atardecer, mi Luisa». El mundo se me nubló, como tormenta repentina en cielo claro. ¿Luisa? ¿Mi mamá? Confronté a mamá esa misma tarde. «Explícame esto». Ella se rió. «Hija, es un malentendido, quizás un chiste». Pero sus ojos ladeados decían otra cosa. «Mis hermanas mexicanas, ustedes saben cómo duele esa punzada en el alma, esa traición que se cuece a fuego lento en tu propia cocina». Yo pasaba de la inocencia a la alerta, vigilando cada mirada, cada roce accidental. Miguel llegaba oliendo a ese perfume, y mamá cocinaba sus platillos favoritos, enchiladas rojas con extra picante, para que te sientas vivo, yerno. Yo los observaba, el corazón ardiendo como chile habanero en la lengua, sin poder creer que mi refugio se convertía en trampa. Una vez al anochecer, los vi caminando hacia el río, supuestamente a lavar ropa, pero sus sombras se fundían en la distancia. «No puede ser», me repetía, pero las señales gritaban como mariachi en boda. Finalmente, una deuda revelada me abrió los ojos. Mamá vino llorando. «Hija, debo dinero en el cantina, por la lotería». Admitió su vicio, apostando semanalmente, perdiendo lo poco que tenía. Miguel me ayudó a esconderlo, confesó entre sollozos. «¿Él?», grité. «Sí, para no preocuparte». El enojo me invadió como río desbordado, pero peor fue saber que él la cubría, quizás por algo más. «Mamá, esto tiene que parar», exigí. Ella prometió. «Sí, hija, por ti». Pero esa noche oí susurros de nuevo, planeando algo en secreto. Y entonces, una noche, decidí seguirlos. Me envolví en un rebozo oscuro para camuflarme con las sombras del crepúsculo, y salí sigilosamente por la puerta trasera, con el corazón retumbando como eco de tormenta en las montañas de Puebla. El aire nocturno era espeso, cargado de humedad del río, y el zumbido de insectos que bailaban alrededor de las luces lejanas del pueblo. Caminé por el sendero empedrado, pisando con cuidado para no crujir las hojas secas, mientras la luna creciente pintaba el agua de plata líquida. Allá, en la orilla donde el río se curva como serpiente perezosa, los vi. Formas entrelazadas bajo un sauce llorón, susurros que el viento traía como veneno dulce. Me acerqué agachada, ocultándome tras un matorral espinoso, y el mundo se detuvo en un instante de horror puro. Mamá, con su vestido arremangado hasta las caderas, y Miguel sin camisa, besándola con una pasión que yo creía reservada solo para mí. Sus gemidos flotaban en el aire, ahogados por el rumor del agua, pero para mí eran truenos que me partían el alma en dos.
Luisa, mi vida, murmuró él, y ella respondió con un ronroneo. Calla, que nadie nos vea. Quedé petrificada, las lágrimas quemándome las mejillas como ácido, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Regresé a casa tambaleándome, como borracha de dolor, tropezando con raíces que parecían manos acusadoras. Ana lloraba en su cuna, pero yo no podía moverme. Me derrumbé en el piso de la cocina, abrazándome las rodillas, con el rebozo aún envuelto como mortaja. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas me taladraban el cerebro como clavos oxidados. Miguel volvió tarde, fingiendo cansancio del taller. ¿Elena, todo bien? Lo miré con ojos que ardían de furia contenida. Dime la verdad, pendejo. Él palideció balbuceando. No sé de qué hablas. Pero mamá, al entrar, lo delató con una mirada cómplice que me revolvió las tripas. Hija, siéntate, vamos a hablar, dijo ella, con voz melosa como miel envenenada. Y allí, en esa mesa donde tantas veces habíamos compartido pozole familiar, derramaron su podredumbre. Mamá confesó primero, con lágrimas de cocodrilo. Elena, fue el vicio, la lotería me arrastró. Debo tanto en el cantina que pedí ayuda a Miguel. Él asintió, evitando mis ojos. Solo la cubría mi amor por ti y por la familia. Pero presioné, con voz temblorosa pero firme. ¿Y los besos en el río? ¿Eso también es ayuda? Silencio pesado como piedra de molino. Mamá suspiró. Hija, una cosa llevó a la otra. Él me prestaba dinero y yo lo compensaba. Pero es solo carne, nada más. Miguel agregó, con cinismo que me heló la sangre. Elena, tú estabas cansada con el parto. No me dabas atención. Luisa me entiende, me hace sentir hombre de nuevo. ¿Atención? ¿Como si yo fuera una máquina que falló? El golpe fue peor que un machete en el pecho. No era solo traición física, sino un lazo enfermo donde mi plata de costura financiaba sus escapadas y mi confianza se pisoteaba como maíz molido. Grité hasta quedarme ronca. ¿Cuánto tiempo, desgraciados? Mamá admitió. Desde que nació Ana, 4 meses. 4 meses de mentiras, mientras yo me desangraba en pañales y noches en vela. Twist amargo. Miguel había prometido a mamá dejarme, mudarse con ella una vez que pagaran las deudas del juego. Te quiero a ti, Luisa, no a ella, le había dicho en uno de esos mensajes que encontré después, escondidos en su caja de herramientas. El odio me invadió como río en crecida, pero en ese caos algo se rompió en mí. Ya no era la víctima sumisa, la Elena que cocinaba y callaba. Fuera de mi casa, los dos, rugí, empujándolos hacia la puerta. Mamá suplicó, hija, piénsalo, por los chamacos. Miguel balbuceó. Elena, fue un error. Pero los eché como perros callejeros, cerrando la puerta con un portazo que retumbó en todo el pueblo. Sola con Pedro y Ana, la casa se volvió un desierto de ecos vacíos. Los chamacos lloraban por la abuela. Javier preguntaba, ¿por qué se fue mamá? Tuve que mentirles. Se mudó por trabajo, pronto vuelve. Pero por dentro hervía de rabia, planeando cómo hacerles pagar. No con violencia, no, eso no era yo, sino con astucia de mujer herida, como las heroínas de los corridos que cantan venganza sutil. Empecé recolectando pruebas, fotos borrosas que tomé con la cámara vieja del vecino, mensajes garabateados que encontré en la basura y hasta un recibo de lotería con la firma de Miguel. Esto servirá, me dije, guardándolos en un sobre bajo el colchón como tesoro maldito. Mientras tanto, aprendí a ser fuerte sola. Vendía más costuras en el mercado, bordando manteles con motivos de calaveras para el Día de Muertos que se acercaba, y cocinaba pozole extra para vender porciones a las vecinas. Elena, tu sazón es magia pura, decían, y eso me daba fuerzas, como tequila ardiente en venas frías. Pero el dolor no se iba.
noches enteras mirando el techo, imaginando sus cuerpos entrelazados, sintiendo el corazón hecho trizas como tortilla quemada. Oí chismes. Mamá y Miguel vivían juntos en una choza al otro lado del río, abriendo un puestito de tacos con mi dinero robado, riendo como si nada. Se pelean por la plata, me contó doña Rosa. Él la acusa de derrochar en lotería, ella de ser tacaño. Sonreí por dentro. Sus grietas se abrían y yo las usaría. El plan se formó como receta secreta. Usaría el Día de Muertos, la fiesta del pueblo con altares, calaveritas y desfiles para exponerlos. Creé un grupo de chat en el teléfono comunitario del mercado, donde las comadres platicaban chismes. Hermanas, ¿saben de traiciones familiares? Compartí anónimamente una foto borrosa, insinuando sin nombrar, cuidado con las suegras jugadoras. Las respuestas volaron como confeti. ¿Es Luisa? Oí que debe en el cantina. Ayudé en secreto, susurrando a doña Carmen. Mira esto, comadre, para que se sepa la verdad. El escándalo crecía como fuego en sequía, y yo, desde las sombras, avivaba las llamas. Miguel me buscó una vez suplicando. Elena, borra eso, nos estás destruyendo. Respondí fría. Ustedes me destruyeron primero. Cao trao se acumulaban. Mamá perdió clientes en su puestito por los rumores, gritando a Miguel. ¿Por qué no me defiendes? Él replicaba. Por tu vicio, mujer. Yo los espiaba desde lejos, recolectando más pruebas, como un recibo de deuda que encontré tirado. En el mercado, las vecinas me apoyaban. Elena, eres fuerte como la Virgen de Guadalupe. Aprendí a cocinar sola, creando un nuevo mole con chiles pasilla que vendía como el sabor de la resiliencia, ganando plata propia. Pero el rencor ardía. Soñaba con confrontarlos en la fiesta, donde el pueblo entero vería su podredumbre. Planeé cada detalle. Durante el desfile de calaveras, soltaría flyers anónimos con sus mensajes, causando un escándalo que los hundiría. Esto es justicia, me decía, cosiendo disfraces para los chamacos, sintiendo el poder crecer en mí como maíz en tierra fértil. Mamá intentó reconciliarse. Hija, fue el fuego del juego, no amor. Pero su twist. Admitió que sedujo a Miguel por dinero, pero él se enamoró de verdad, prometiendo una vida nueva. Te juro, Elena, para allá. No paré. El Día de Muertos se acercaba, y con él mi venganza perfecta. Las comadres chismeaban. Algo grande va a pasar en la fiesta. Yo sonreía en secreto, preparando el altar familiar con fotos de papá, como ofrenda a la verdad. Y en la víspera de la fiesta, con el pueblo oliendo a cempasúchil y copal, recibí un mensaje anónimo. Cuidado, Elena, ellos planean huir. El miedo me picó como espina, pero lo transformé en determinación. El mensaje anónimo me erizó la piel como viento frío de sierra, pero en lugar de paralizarme, avivó mi ingenio como chispa en pólvora seca. Corrí al mercado al alba, con el rebozo cubriéndome el rostro, y susurré a las comadres de confianza. Pasen la voz, que en el altar central de la plaza se revelará una verdad amarga esta noche. Preparé flyers improvisados con tinta casera, garabateando extractos de sus mensajes traidores. Luisa, nos fugamos con la plata. Miguel, mi fuego, nadie nos para. Los escondí en calaveritas de azúcar que repartiría en el desfile, dulces con veneno de justicia. El pueblo bullía ya con el aroma a flores naranjas y humo sagrado. Altares cargados de pan de muerto y fotos de difuntos sonrientes. Yo, con Pedro y Ana, disfrazados de catrines chiquitos, caminaba entre la multitud, el pulso acelerado como ritmo de jarabe tapatío, sabiendo que el estallido vendría con el primer cohete de la fiesta. La plaza estalló en colores, mariachis tocando Cielito Lindo, niños corriendo con máscaras de calaca y olores a chocolate caliente mezclado con tequila.
Mamá y Miguel aparecieron en su puestito improvisado, vendiendo tacos rancios con sonrisas falsas, ignorantes de la tormenta que se cernía. Solté los flyers en el desfile, disfrazada de la Llorona para no ser reconocida, gritando «¡Dulces para los pecadores!». La gente los recogió curiosos, y pronto los murmullos crecieron como avalancha. ¿Es Luisa la jugadora? ¿Robó a su hija? Una comadre leyó en voz alta: mensajes de traición, plata perdida en lotería. Mamá palideció como fantasma. ¡Mentiras! Miguel intentó huir, pero el gentío los rodeó, exigiendo explicaciones. El escándalo explotó como petardo. El dueño del cantina confirmó las deudas mostrando recibos con la firma de Miguel. Deben miles y usaron plata familiar, gritó. La multitud abucheó, tirando tomates podridos. ¡Fuera, traidores! Twist inesperado. En el caos, mamá confesó públicamente, arrodillada en la plaza: sí, jugué y seduje, pero Miguel me obligó a robar más. Él la traicionó al instante. Mentirosa, tú me arrastraste al vicio. Se acusaron mutuamente, revelando que planeaban fugarse con mis ahorros de costura, dejando el pueblo en ruinas. El alcalde intervino, expulsándolos esa misma noche. No queremos ladrones ni infieles aquí. Mamá perdió todo: el puestito quemado por vecinos furiosos, deudas cobradas con embargo. Miguel quebró, su taller cerrado por boicot, y volvió a mí, arrastrándose al día siguiente con ojos hundidos. Elena, perdóname, fue su fuego. Lo miré desde el umbral. Vete al diablo donde perteneces. Él huyó como rata, desapareciendo rumbo a la ciudad, solo y roto. Con las pruebas en mano, reclamé justicia legal. Un abogado del pueblo, movido por el escándalo, me ayudó a recuperar la plata robada mediante una demanda rápida. Elena, eres un ejemplo, dijo el juez, otorgándome compensación por abandono y traición. Usé ese dinero para abrir mi propio changarro de pozole en la plaza, El Fuego de Elena, con recetas heredadas de abuelas poblanas: maíz nixtamalizado a mano, chiles anchos tostados y carne sazonada con epazote fresco que atraía a turistas de todo Puebla. El negocio floreció como jardín en lluvia. Vecinas venían por el sabor casero, hombres por las porciones generosas. Y yo, al fin, era dueña de mi destino, contando monedas propias al cierre del día. Los años volaron como hojas en viento otoñal. Pedro creció alto y listo, aprendiendo mecánica pero honesta, casándose con una maestra del pueblo que me dio 3 nietos bulliciosos. Ana, mi princesita, se volvió enfermera, casada con un agricultor bueno, bendiciéndome con 4 chiquillos más. La casa se llenó de risas infantiles, olores a chocolate y juegos de lotería inocente. Irónico, ¿no? Donde yo ganaba siempre con cuentos de valentía. Javier, mi hermano rebelde, abrió una tiendita de abarrotes. Rosa se hizo costurera como yo, y Luis, el chiquito, estudió para maestro. Nos reuníamos en mi changarro los domingos, comiendo mole poblano, recordando a papá sin amargura. Mamá terminó sola en una choza lejana, consumida por el vicio, visitada solo por deudas. Murió a los 62, olvidada, y en su funeral sentí lástima pero no dolor. Elegiste el camino equivocado, mamá. Miguel, oí rumores. Vagaba por cantinas de la ciudad, roto y solo, arrepintiéndose en vano. Yo, a los 65, soy abuela famosa en Puebla, con mi pozole premiado en ferias, rodeada de familia que me llama la guerrera del río. Nietos trepan a mi regazo. Abuela, cuéntanos de tu fuerza. Les digo, fue el fuego interior, no el de traidores. Mijas, la vida me talló como obsidiana afilada. Las mexicanas llevamos tequila en las venas, no nos quebramos por puñaladas traseras. Si sientes traición, conviértela en combustible. Cocina tu renacer, borda tu victoria. No aceptes sombras.
ilumínalas con tu luz propia. Si alguna vez arde el alma, úsalo para forjar un futuro brillante, como yo lo hice con mi changarro. Gracias por oírme esta noche. Coméntame qué harías en mi pellejo. Suscríbete para más cuentos de vida real y que Dios las cuide siempre.